Bien, continuamos trabajando ahora con la variable estatura. Bueno, punto número 1 vamos a tener, o tenemos que es una variable cuantitativa y su escala es de intervalo. Bien, en segundo lugar tengo ya ordenados los datos de menor a mayor, encontrando que el dato más pequeño corresponde a 1.57 y así hasta llegar a 1.78. En tercer lugar, paso a la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Bien, tengo en primer lugar en la columna de la izquierda mis datos, los valores de X, es decir, la información que pude recolectar. Enseguida tengo la frecuencia absoluta, después la frecuencia relativa, luego el porcentaje, luego la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Para empezar vamos a ir contando los datos y los vamos a ir ubicando, o bueno, vamos a ir ubicando el valor que corresponde en la columna de frecuencias. En primer lugar, tengo el 1.57, aparece una sola vez, por lo tanto en la columna de frecuencias registro 1, que es el número de observaciones que hago de ese dato en toda la muestra. En segundo lugar, el 1.61 también se observa en una sola ocasión, registro el valor. El 1.65 se observa una, dos y tres veces, por lo tanto en la columna de frecuencias voy a registrar el número 3. Continúo con el 1.67 que también se observa una sola vez, el 1.69, el 1.74 y finalmente el 1.78. Bien, noten que en la parte inferior de la tabla tengo el símbolo de sumatoria, quiere decir que para las columnas de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje voy a calcular la sumatoria. Para los otros, en este caso para las columnas de frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada, no es necesario. Continúo entonces. Bueno, lo que sigue es hacer la sumatoria de frecuencias, que es igual a n. Como se pueden dar cuenta, esta sumatoria es igual al número de datos que tengo, es decir, a n, la muestra o la población según el tipo de estudio que estemos realizando. Ok, continúo. Vamos a ver la frecuencia absoluta, decíamos, la relativa, el porcentaje, tres propiedades que vamos a encontrar en todo esto, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Ok, bueno, la frecuencia absoluta se representa con la letra F, el subíndice I que se puede notar ahí representa o quiere decir que se refiere a cada uno de los datos que tengamos. En este caso son 9, pueden ser 10, 20, cualquiera según el tamaño de la muestra o de la población con la que estemos trabajando. Y bueno, la frecuencia es el número de observaciones en n. Dicho de otra manera, la frecuencia es el número de veces que aparece un dato dentro de la colección. Ok. Bueno, la frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el valor de n, que en este caso es 9. Por ejemplo, la primera la voy a calcular dividiendo 1 entre 9, que es igual a 0.1111, y coloco el valor que corresponde. Hago el mismo procedimiento para los demás valores y obtengo estos datos. Al final, ojo con la sumatoria, en este caso me da 0.9999, pero este valor idealmente debe ser 1 o por lo menos, como en este caso, muy cercano a 1. No es 1, si el valor es muy lejano a 1, por ejemplo 0.8, 0.85, 1.5, 2, quiere decir que algún cálculo fue erróneo. Entonces tenemos que regresar y verificar. Este valor siempre debe ser 1 o por lo menos muy cercano a 1. Ok, continuamos con la columna de porcentaje. El porcentaje va a ser igual al 100% por el
valor que obtenemos como frecuencia relativa. En el primer caso, por ejemplo, es 0.1111 por el 100% y obtenemos que es el 11.11%. Repito el mismo procedimiento para todos los valores y tengo estos resultados. Ok, al final calculo la sumatoria y obtengo 91.99%, que si la sumatoria de las frecuencias relativas me hubiera dado 1, entonces el porcentaje también me debería dar un valor total, que sería el 100%. Eso es lo ideal. Nuevamente, aquí no hay mayor problema, es una diferencia mínima. Si ustedes hacen estos cálculos con una calculadora, van a ver que la cantidad de dígitos después del punto es bastante extensa. Si lo hiciéramos en Excel, por ejemplo, en una hoja de cálculo, pues se nos redondean los valores, de tal manera que en la sumatoria de frecuencia relativa sí obtendría el 1 y en la sumatoria de porcentajes también obtendría el 100%. Bien, continuamos con la verificación de tres propiedades. Vamos a encontrar primero que la sumatoria de cada una de las frecuencias, es decir, f subíndice 1 más f subíndice 2, etcétera, etcétera, va a ser igual a n. Es decir, la sumatoria de frecuencias siempre va a ser igual al total de datos que componen nuestra muestra o nuestra población. Bien. La segunda propiedad, que la sumatoria de frecuencias relativas siempre debe ser igual a 1. Ya lo explicamos. Y en tercer lugar, que la sumatoria de porcentajes debe ser igual al 100%, como ya también lo pudimos explicar hace un momento. Ok, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Bien, se calcula sumando las frecuencias que llevamos contando hasta el momento. Si se dan cuenta, vamos a hacer hincapié en esto. Aquí en las frecuencias absolutas las estoy representando con F minúscula y aquí, por ejemplo, para probar la propiedad de que la sumatoria de frecuencias es igual a n, estoy diciendo que es f subíndice 1 más f subíndice 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a f subíndice k, representando con la letra k el último dato, es decir, en este caso el noveno dato. Bien, por lo tanto digo que la sumatoria de todas las frecuencias es igual a n. Ahora, para el caso de la frecuencia absoluta acumulada, representada con la F mayúscula, estoy diciendo que este valor lo voy a obtener al sumar la frecuencia 1 más la frecuencia 2, etcétera, hasta llegar a la frecuencia I. ¿Cuál es la frecuencia I? La que estoy trabajando en ese momento. Por ejemplo, si yo me encuentro en el primer renglón, si yo me encuentro trabajando en el primer dato, no tengo frecuencias anteriores a él, es la primera, por lo tanto la frecuencia acumulada aquí es de 1 y la podemos entender así, como el número de individuos que caen dentro de dicha clase. Esta es la clase o esta es la fila, digamos, el dato que estoy trabajando. Y cualquier clase anterior, no tengo clases o datos anteriores, en este caso es el primero. Obviamente esto una vez que ya los datos se ordenaron de menor a mayor. Continuamos para notar con claridad esto. Entonces decíamos, como se trata del primer renglón o del primer dato, la frecuencia acumulada es 1, es decir, la frecuencia acumulada aquí es igual a la frecuencia absoluta. ¿Ok? Si voy al segundo dato, la frecuencia acumulada ya es 2. ¿Por qué? Porque siguiendo esta fórmula ya estoy sumando F1 más F subíndice I, que en este caso F subíndice I es F subíndice 2. Entonces al sumar 1 más 1 obtengo
2. Para el tercer dato, la frecuencia acumulada va a ser de 5, porque voy a sumar la frecuencia del dato en cuestión, es decir, la frecuencia de este dato en que estoy trabajando, más acá llevo 2, más 3 serían 5. Es 1 más 1 más 3 igual a 5, o 2 más 3 igual a 5. Por lo tanto, la siguiente será igual a 6, la siguiente igual a 7, 8 y 9. Noten que el último valor en el cálculo de frecuencias absolutas acumuladas es igual a la sumatoria de frecuencias. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada. Tenemos que el cálculo es bastante similar al de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora la diferencia es que ya no voy a trabajar con los datos de las frecuencias, sino los de las frecuencias relativas. Entonces, para el primer caso voy a obtener 0.1111, para el segundo caso 0.2222, para el tercer caso 0.5555, para el siguiente 0.6666, repito ese procedimiento y al final obtengo 0.9999, quiere decir que ya llevo todos los datos contados hasta aquí. Bien, este valor también se busca que sea igual o muy próximo a 1, tal como ocurrió con la sumatoria de frecuencias relativas. Bien, vamos con las principales representaciones gráficas. Podemos encontrar en primer lugar el polígono de frecuencias, en este caso hablamos de la variable estatura, donde se trata de representar con puntos y unir estos con líneas. Dependiendo, graficamos en este caso aquí en el eje de las X las estaturas y en el eje de las Y estamos representando la frecuencia con que aparece. Quiere decir que vemos que hay una estatura muy cercana a 1.55 que apareció en una sola ocasión. En este caso todas aparecen en una ocasión a excepción de 1.65 que se observa 3 veces, es decir, su frecuencia es 3. Bien, otro gráfico bastante común es el de las frecuencias, el polígono de frecuencias relativas. Entonces vemos que es la misma representación, únicamente cambia la etiqueta del dato, porque en vez de tener frecuencias absolutas tenemos frecuencias relativas. Dependiendo cómo vayamos a utilizar la información es que podemos optar por, como muy popular, creo que de los más conocidos es el gráfico de barras, que es bastante fácil de comprender. En el eje de las X tenemos en este caso las estaturas y en el eje de las Y tenemos la frecuencia con la que aparece cada una de ellas y podemos notar fácilmente como 8 de las 9 estaturas que estamos analizando tienen frecuencia 1 y la estatura de 1.65 es la que destaca por tener 3 observaciones dentro del conjunto. Tenemos el histograma de frecuencias. Bastante usual precisamente cuando trabajamos con frecuencias. Este gráfico fue hecho con otro programa, pero bueno, aquí lo destacable es que podemos observar cómo aparecen estos datos aquí en pequeño, porque solo aparecen una vez, y el dato más grande, que fue el de 1.65, por dato más grande me refiero al que tiene más observaciones, al que se repite más veces. La frecuencia más alta, podemos observar que se sobrepone una curva negra que vemos muy bien proporcionada, muy bien distribuida, es decir, se ve igual de este lado que de este. Entonces quiere decir que tenemos una distribución normal de datos. Eso es lo que nos representa este histograma en el que estamos presentando las frecuencias, de nuestra variable estatura.